Almudena Grandes fue una de las novelistas contemporáneas de mayor actualidad. Su capacidad para reunir en torno a su obra a un grupo muy numeroso de lectores la convierte en una de las principales autoras del período. Si bien no inició su carrera en este campo, cosechó grandes éxitos en el ámbito de la novela histórica de inspiración galdosiana. Más concretamente, la saga Episodios de una guerra interminable se centra en el estudio de la posguerra española, de la que trata de dar una visión de conjunto, desde el punto de vista de los represaliados, para contrarrestar así la narrativa oficial de los acontecimientos que marcaron aquellos años, complejos y de gran oscuridad. De estos acontecimientos le interesan a Almudena Grandes las vivencias personales de los que fueron sus testigos directos, es decir, lo que se conoce como intrahistoria o conjunto de perspectivas que componen la experiencia de los acontecimientos históricos narrados. Dentro de esto, Almudena Grandes siente especial interés por el punto de vista de los niños y las mujeres, a los que considera los principales damnificados de la posguerra, por haber sido víctimas de una doble represión, la institucional, padecida por todos, y la doméstica. El lector de Julio Verne es la segunda entrega de esta saga. Se trata de una novela protagonizada y narrada por Nino el Canijo, un niño que es testigo de la guerra de guerrillas que se lleva a cabo en la Sierra Sur de Jaén entre los maquis y las fuerzas del régimen. A medida que Nino va tomando conciencia de las implicaciones y envergadura de este conflicto, se va completando su aprendizaje vital, por lo que se puede considerar esta novela un Bildungsroman o novela de aprendizaje. En cuanto a su estructura interna, la novela se divide en 4 partes, 3 centradas en la infancia de Nino y una última que se corresponde con el presente de la narración, 30 años posterior a los hechos. Desde su madurez, Nino recuerda los acontecimientos que marcaron su infancia en la Sierra Sur. En cuanto a su estructura interna, la novela se organiza como sarta o sucesión de acontecimientos, estructura tradicional propia de géneros como la novela de aventuras y la novela de caballerías. El narrador es, como ya se ha mencionado, interno y protagonista además de los hechos narrados. Complementan su testimonio las intervenciones de los personajes secundarios que componen así un complejo entramado de perspectivas. Además, Almudena Grandes recurre a fórmulas ya empleadas por Galdós para mantener la verosimilitud en su obra, como las referencias cruzadas a otras obras literarias y la técnica del personaje retornado, que consiste en traer a esta novela personajes que también participan en otros títulos de la saga. También se combinan personajes de ficción con personajes históricos, lo que dota al conjunto de mayor verosimilitud. Cabe además dividir el tiempo en 2 conjuntos, externo y externo, e interno. El tiempo externo se corresponde con la ambientación de la novela, es decir, los últimos años de la década de 1940. El tiempo interno se compone a su vez de 2 presentes, el de la historia y el de la narración. El primero coincide con el tiempo externo, mientras que el último se corresponde con la época de la transición. La conexión entre ambos se realiza mediante una analepsis o flashback que dura casi 30 años. Asimismo, el espacio se divide también en 2 grupos, empírico, es decir, el espacio de la ambientación física de la obra, y evocado, aquel al que los personajes se refieren en sus intervenciones. El espacio empírico vuelve a dividirse en 2 zonas de influencia, separadas por un espacio liminal o zona gris, de contacto entre los 2 mundos. De un lado está la sierra, dominada por las fuerzas opositoras al régimen, y del otro el llano, controlado por la Guardia Civil y otros colectivos afines al gobierno. Los contactos entre ambos mundos suceden en la zona gris. El clima sofocante y extremo de la Sierra Sur contribuye a enfatizar el ambiente de represión que condiciona la vida y los actos de todos los personajes. A su vez, estos se dividen en 2 grupos separados por su intervención en el desarrollo de la acción. De un lado se sitúan los personajes principales, que evolucionan a medida que los acontecimientos modifican su trayectoria vital. El personaje colectivo ejerce presión sobre estos personajes individuales, ya sea de un lado o del otro. Entre los principales media un abismo que los separa según sus simpatías por uno u otro bando. Algunos, como las rubias, por ejemplo, o el padre de Nino, se ven atrapados entre ambos, si bien pertenecen de oficio a uno y otro alternativamente. Por último, en cuanto a los temas, cabe destacar, en primer lugar, el de la guerra inconclusa, que arrastra una cascada de violencia física y moral sobre los personajes. En medio de este ambiente plomizo y violento, Nino va saliendo de su inocencia infantil y se adentra de golpe en la edad adulta, cuando descubre que su padre está implicado en la represión institucional del régimen. La amistad y la lealtad que se va forjando entre Pepe y Nino lleva al niño de la mano en su aprendizaje, lo mismo que sus lecturas, las cuales le enseñan que un mundo diferente es posible.